Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este sexto y último vídeo de la unidad, en donde vamos a hablar de eh, semejanza de triángulos. ¿Y por qué semejanza de triángulos? Porque se podría decir, cuando hablamos de semejanza de polígonos, pues ya la semejanza de triángulos está ahí, incluida, porque es la misma historia. Y efectivamente es la misma historia. Pero la semejanza de triángulos, hay una serie de criterios que son tres, que nos aseguraría, recordad que para que dos polígonos sean semejantes, obligatoriamente tienen que tener los mismos ángulos. Teníamos que comprobar dos cosas: que tuvieran los mismos ángulos y que los lados fuesen proporcionales. Bueno, pues existen tres criterios solo para los triángulos, de forma que si cumple alguno de los tres criterios ya automáticamente serían semejantes. Entonces vamos a dar esos tres criterios. No es explicar nada nuevo respecto al vídeo de las figuras semejantes, pero son tres criterios que si se aplican a los triángulos automáticamente ya sabemos que son semejantes, y efectivamente son tres criterios que habría que comprobar menos cosas que en cualquier otra figura. Entonces, el punto 8 del tema sería semejanza de triángulos. Criterios. Y vamos a dar pues los tres criterios. Entonces, el primer criterio, el criterio número 1, nos dice que si dos triángulos tienen los lados proporcionales, entonces son semejantes. Es decir, en el caso de los triángulos no es necesario comprobar si tienen los ángulos y los lados proporcionales. Con que simplemente comprobemos que los lados son proporcionales ya automáticamente son semejantes. Me lo asegura este criterio número 1. El criterio número 2 me dice: si dos triángulos tienen los ángulos iguales, entonces son semejantes. Es decir, que si a mí me dan dos triángulos y si compruebo que los ángulos son iguales, entonces ya no tendría que comprobar lo de los lados. Es decir, en el caso de los triángulos, con comprobar una de las dos cosas ya llegaría. Esto solo funciona con los triángulos. Si cogéis otro polígono cualquiera no serviría, ¿vale? Y por último, el tercer criterio dice lo siguiente. Esto lo voy a explicar mejor con un dibujo. Dice: si dos triángulos tienen dos lados proporcionales, si dos triángulos tienen dos lados proporcionales y el ángulo que forman esos lados es igual, entonces son semejantes. Es decir, imaginaros que tenemos estos dos triángulos. Voy a poner aquí un triángulo así y aquí un triángulo así. Yo aquí tengo el lado A y el lado B, aquí el lado A', el lado B', y aquí tendría pues el ángulo C y aquí el ángulo C'. Bueno, pues si A partido por A' es igual a B partido por B', es decir, si esos dos lados son proporcionales y esos dos ángulos son iguales, entonces son semejantes. Este es el tercer criterio que me garantizaría que esos dos triángulos son semejantes. Como veis, no cambia nada respecto a cómo mirábamos si los polígonos eran semejantes, solo que hay que mirar menos cosas. Por eso damos estos tres criterios, ¿vale? Los ejercicios serían del mismo estilo de lo que hicimos antes. Si son semejantes, se aplicarían las mismas cuentas para calcular distancias que me falten. Y si me
preguntan si son semejantes, pues tendría que, con demostrar alguno de esos tres criterios, llegaría. A raíz de esto, podemos hablar, y relacionándolo con el vídeo anterior, con los triángulos, que le voy a poner aquí punto, ¿en qué punto estábamos? Punto 9 le voy a poner. Triángulos en posición de tales. ¿Qué son dos triángulos en posición de tales? Pues son triángulos de este estilo. Cojo las dos rectas secantes que me hablaba el teorema de Tales, aquí, las dos paralelas, y fijaros, voy a poner letras. Le voy a llamar a este vértice O, a este A, a este B, B, a este A' y a este B'. Entonces, si os dais cuenta, aquí se forman dos triángulos. Los voy a dibujar aquí aparte. Se forma el triángulo O, A, A', es decir, este primer triángulo pequeñito de aquí. Y se forma además el triángulo O, B, B', que sería este grande de aquí. Bien, bueno, pues esos dos triángulos que están en posición de tales, se dice que están en posición de tales porque se utiliza el teorema de Tales para demostrar lo que voy a decir ahora, serían semejantes. ¿Por qué serían semejantes? Porque Tales me garantiza que el lado OA partido del OB sería lo mismo que el lado OA' partido del OB'. ¿Sí? Eso me lo garantiza Tales. ¿Por qué? Porque Tales lo que me decía es que si yo divido este lado entre este lado y este lado entre este lado, me daba lo mismo. Pero también si mido todo esto entre todo esto, ¿vale? Porque es otro segmento que determinan esas rectas paralelas. Y después el ángulo este de aquí es el mismo porque en la figura se ve que es el mismo ángulo. Entonces, por el criterio número 3 serían semejantes. Y fijaros que al ser semejantes podemos garantizar que OA partido de OA', el lado de aquí, que lo estoy diciendo mal, OA partido del lado de aquí, que es OB, sería lo mismo que el lado de aquí, OA' partido del lado de aquí, que sería OB', y sería lo mismo que el lado de aquí, A' partido del lado de aquí, B'. Eso es lo que me garantizan dos triángulos en posición de tales. ¿Sí? Vamos a poner aquí que borré esto sin querer. Bien. Ojo una cosa, no confundamos. Yo puedo aplicar en una figura el teorema de Tales por un lado, con lo cual lo único que puedo relacionar son los segmentos que se forman en las rectas. No podría relacionar otra cosa. Y si os dais cuenta, aquí también, en esta fórmula de aquí, estoy relacionando este segmento y este segmento, porque aparece ahí el AA' y el BB'. Estos dos segmentos de aquí, el AA' y el BB', no se tendrían que relacionar con los lados del triángulo, ¿vale? No se pueden relacionar con los segmentos, aunque algún lado del triángulo coincida con algún segmento, no quiere decir que sea igual a todos. Me explico. Por ejemplo, si yo cojo este lado de aquí, del triángulo, que le voy a llamar AA', y lo divido entre el de aquí, del otro triángulo, que es BB', ¿vale? Si yo esas distancias las comparo, tienen que ser con distancias de los triángulos, es decir, lo podría comparar con este lado y este lado, o con este lado y este lado. Pero nunca, y lo voy a poner así distinto, y después pondré ojo en mayúsculas, esto nunca va a ser igual a coger este segmento AB
y dividirlo entre la prima b'. Ojo que estas no son iguales. ¿Vale? Por ejemplo, el segmento portales, el segmento AB, perdonad, vamos a darle para atrás, el segmento AB y el segmento A'B', AB y A'B', que son segmentos del teorema de Tales, sí que serían lo mismo que dividir OA entre OA'. ¿Vale? O incluso dividir el segmento grande OB entre OB'. Importante con esto, ¿vale? Es decir, si aplicamos el teorema de Tales, sabemos que A, el segmento AB partido de A'B', OA partido de OA' y OB partido de OB' serían iguales. Esto sería por el teorema de Tales. Y si aplicamos semejanza de triángulos, sabemos que OA partido de OB va a ser igual a OA' partido de OB' y AA' partido de BB'. Es decir, si queremos comparar estos lados de aquí, disculpad, ahora para atrás, estos dos lados de aquí, tenemos que hacerlo siempre utilizando la semejanza de triángulos. Pues nada más, cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. Un saludo.